Buenos días. Esto del PowerPoint a mí no se me da. Decía, sí, acá está la pantalla. Decía un hermano que él nunca usaba PowerPoint. Decía, el Señor me da el power y yo trato de hacer el point, el punto. Así más o menos estoy yo. Bueno, el día de ayer, no sé si todos tuvieron la oportunidad de estar por aquí. Estábamos viendo una introducción histórica con Carlos acerca de esto de las doctrinas de la gracia. Y luego también tuvimos una introducción sobre la parte del siglo XVI, donde vimos la vida de Martín Lutero un poco, Juan Calvino, Arminio, y vemos que los seguidores de Arminio, cuando Arminio muere en el 1609, los seguidores de Arminio en 1610 escriben 5 artículos que resumían las enseñanzas de Arminio, ¿sí? Y la Iglesia Reformada de Holanda había escrito, después de 8 o 9 años de considerar estas enseñanzas, rechazan las enseñanzas de Arminio y escriben una respuesta con lo que conocemos hoy como los cánones de Dort, la ciudad de Holanda, o también como los 5 puntos del calvinismo, ¿sí? Ayer vimos el número 3, expiación particular, que en realidad es el más controversial, ¿sí? Bueno, entonces como vimos ayer, vimos la expiación particular, que en realidad es el punto más controversial que vamos a ver en estas sesiones. Hoy vamos a ver algo que es la perseverancia de los santos. Es el último punto del TULIP, la perseverancia de los santos, y es el punto que es menos controversial de los 5 puntos del calvinismo, pero es algo que es bastante dulce de considerar. ¿De qué se trata esto de la perseverancia de los santos? Bueno, tiene que ver con, ¿pueden los cristianos perder su salvación? ¿Pueden los cristianos perder su salvación? Es la pregunta clave que tenemos en esta mañana. Y la respuesta de los arminianos, de los seguidores de Arminio en 1610, con sus 5 artículos, si resumimos su artículo número 5, es sí, la salvación se puede perder porque la perseverancia es tarea del hombre, ¿sí? Entonces la salvación, si la salvación no es enteramente de Dios, como veíamos ayer, entonces tiene sentido que si la salvación descansa en las manos del cristiano, pues la salvación se puede perder porque yo caigo a cada rato, ¿sí? Tiene lógica en ese sentido. Sin embargo, la respuesta reformada o de los que se juntaron en Dort, y yo creo que es la respuesta bíblica, es no. La salvación no se puede perder porque es el Señor el que nos salva de principio a fin, como vimos en Romanos 8, ¿verdad? Es el que justifica y también es el que glorifica. La salvación es del Señor. El Señor guarda y persevera a los que son suyos. Esta es la paradoja de la doctrina de la perseverancia de los santos. Si tú tienes fe verdadera en Jesucristo, jamás la perderás, ¿sí? Si tú tienes fe verdadera en Jesucristo, jamás la perderás. Del otro lado de la moneda tenemos la paradoja, que si la pierdes, nunca la tuviste en primer lugar, ¿sí? Si tú tienes fe verdadera en Jesucristo, esa salvación nunca se puede perder. ¿Estamos en la misma página? Del otro lado de la moneda tenemos, si la pierdes, entonces nunca la tuviste en primer lugar. La doctrina de la perseverancia de los santos enseña que el verdadero creyente puede tener caídas radicales y serias. No estamos diciendo que la doctrina de la perseverancia es como que uno es cristiano aquí y luego vemos una línea recta así hacia arriba de nuestra vida cristiana donde nunca caemos. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que de acuerdo a la Escritura, uno puede como cristiano caer de forma radical, de forma severa, pero no puede caer de forma final y total. ¿Sí? Es decir, un cristiano puede caer en pecado grave, inclusive a los ojos del mundo. Pero esta persona es realmente cristiana, no puede perder su salvación de forma total y final, no puede caer de forma total y final. Así que lo que quiero que veamos en esta mañana son 2 caras de la moneda. Una es el consuelo que nos da esta doctrina de la perseverancia de los santos. Es un consuelo realmente para nosotros saber que nuestra salvación está en manos del Señor, no es nosotros.
Pero yo creo que también podemos ver el lado de la advertencia. Y Hebreos nos habla de una advertencia muy real para todo cristiano, aunque la salvación no se puede perder. Ahorita que mencionaba que la salvación, la perseverancia de los santos no significa que uno no puede caer de forma radical y total. Eso lo vemos en nuestra vida, pero aún en la Escritura es bien honesta en cuanto a los santos de antaño, ¿verdad? Tenemos a David. Él dice la Escritura que un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos historias del rey David en Primera de Samuel y vemos que es un homicida. Y vemos que es un adúltero. ¿Cómo un homicida, un adúltero, hijo de Dios? Bueno, la Escritura nos dice que un creyente puede caer de forma grave, pero no puede caer de forma total y final. ¿Qué me dicen de Pedro? Un traidor, igual que Judas, un mentiroso. Sin embargo, él regresa y él apacienta las ovejas del Señor, cumple con su tarea y no cae de forma final, de forma total. Sansón, ¿sí? De hecho, toda la lista de Hebreos 11, si ustedes la leen, esa lista que dice Hebreos 11 que debemos imitar, yo no sé si han dado cuenta, pero dice que debemos imitar la vida de Sansón. Si ustedes leen la vida de Sansón, ustedes se dan cuenta que este hombre pocas cosas tenía que imitarse, ¿sí? Era un hombre que era mujeriego, un hombre que era rebelde ante la voluntad de Dios, un desobediente. Jacob, un engañador, un ladrón. Noé, que perseveró en su fe y al final de su vida lo vemos borracho, desnudo ante sus hijos, ¿verdad? Y todas estas cosas, todos esos capítulos de la Escritura, donde vemos el pecado de forma real en la vida de estos hombres que perseveraron hasta el final, es para demostrarnos que es el Señor el dueño de la salvación. El hombre puede caer, no estamos negando eso, pero el Señor es el que salva y es el que persevera hasta el final. Más adelante vamos a ver un estudio de Corintios, pero la iglesia de Corintios es un ejemplo también muy fuerte de esto. La iglesia de Corintios tenía todo tipo de problemas en la iglesia, y sin embargo Pablo le dice que ellos eran la iglesia de Dios, porque él sabía que el Señor nos persevera, Él es el que nos persevera, y todos los hombres de la Escritura nos hablan de que el hombre puede caer, pero no puede caer de forma total y final. Vamos a ver el consuelo entonces primero. Y este es el consuelo que tenemos como cristianos. Si somos realmente cristianos, tenemos este consuelo en esta doctrina. Si la salvación es del Señor, Dios perseverará esa salvación hasta el final. Ese es nuestro gran consuelo. Si la salvación es del Señor, Dios entonces perseverará esa salvación hasta el final. Vayan conmigo a Filipenses 1, versículo 3 al 6. Fíjense cómo se dirige Pablo a la iglesia que está en Filipos. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, en este pasaje, reconoce que no es él el que inicia la obra de Jesucristo en ellos, ¿sí? Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, no está hablando de su persona, está hablando de Dios. Dios es el que comenzó la buena obra y por tanto, si Dios es el que comenzó la buena obra, Él es el que la va a terminar y la va a perfeccionar hasta que venga Jesucristo, hasta que nosotros vayamos a Él. ¿Quién obró en la salvación del carcelero de Filipos? Dios. ¿Quién obró en la salvación de Lidia? Dios. Dios es el que inició en la vida de ellos las salvaciones del Señor. En Hechos 14:27, Pablo hace su primer viaje misionero y dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Fue Dios el que abrió la puerta para que el evangelio entrara a los Filipos y que el evangelio entrara a los gentiles. Fue Dios es el que inició la salvación en los Filipos. ¿Qué es esa buena obra que empezó? Es la regeneración, es la salvación de estos hombres. Dios manda, ustedes se acuerdan, ayer veíamos en Hechos 17, que Dios le dice a
a Pablo, ve a Corinto porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El evangelio ni siquiera había llegado todavía a Corinto. Y el Señor dice, no te preocupes, tú proclama el evangelio. Yo ya tengo mucho pueblo en esta ciudad y como tengo pueblo en esta ciudad, la gente se va a convertir. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor del principio hasta el final. Hermanos, una persona que realmente es creyente no puede perder su salvación. Una persona que es realmente creyente, debido a que no es su salvación, es del Señor, no puede perder su salvación. Y es el consuelo que tenemos como para nosotros. ¿Ustedes se acuerdan ese episodio en la vida de Jonás? Cuando él no quiere predicarle a Nínive. ¿Sí? Dice, ¿cómo vamos a predicar a Nínive? ¿Acaso el Señor no sabe lo que estas personas hacen y cómo nos ha tratado a nosotros como judíos? Y el Señor dice, no, ve, yo te estoy mandando allá. Y él desobedece, se va a Tarsis y finalmente cae en el vientre del pez, ¿verdad? Y es ahí en el vientre del pez que él ora al Señor. Y él se da cuenta. Y en esa oración, en el capítulo 2, versículo 9, dice, la salvación es del Señor. Dice Jonás. Él se da cuenta que no es uno el que decide quién se va a convertir y quién no se va a convertir. Él dice, la salvación es del Señor. Y es cuando él se arrepiente realmente. Y él dice, wow, él es el Señor el que hace toda la obra. Y él va a Nínive y predica el Evangelio. La salvación es del Señor. Y es por eso que podemos tener este consuelo. Podemos tener este consuelo de que si estamos en el Señor, nada nos arrebatará de su mano. Mira este argumento que escribe Pablo a los romanos, en Romanos 5, 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está hablando antes de que fuéramos creyentes, Cristo muere por nosotros. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados, está hablando ahora de nosotros como creyentes en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, otra vez esta comparación antes de ser cristianos y ahora como cristianos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. El argumento es muy sencillo. Si Dios nos dio a su Hijo antes de que fuéramos creyentes, Él murió antes de que nosotros fuéramos creyentes, ahora que estamos en Él, ¿cómo va a ser posible que uno de sus hijos se pierda? No puede ser. Dios completa lo que empieza y lo que empieza el Señor lo completa. Lo que Él inicia, Él termina. Hermanos, Dios no es autor de salvación a medias. El Señor, cuando inicia una obra, Él la completa. En una confesión reformada, la confesión de Westminster, una confesión de los hermanos de Inglaterra, dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado y por su Espíritu llamado eficazmente y los ha santificado, no pueden caer ni total ni finalmente del estado de gracia, sino que con toda certeza perseverarán en Él hasta el final y serán salvados por toda la eternidad. El apóstol Pablo lo pone en esta manera, el apóstol Pedro lo pone en 1 de Pedro 3, 1, 3 al 5, así. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que incorruptible. Es una herencia que no se puede perder, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A veces en nuestra iglesia damos clases de membresía para los que quieren ser parte de nuestra iglesia. Y generalmente les explicamos la salvación de esta manera. La salvación, el Señor piénsalo como 3 partes, ¿sí? Es como un barco, ¿sí?, que cae en naufragio, ¿sí? Cuando llega ese salvavidas por ti, pues ya has sido salvado, ¿sí? Y cuando hablamos de ese has sido salvado en el pasado, es la justificación que tenemos en Cristo. Hemos sido salvados. La Escritura habla muchas veces de la salvación en pasado. Fuimos salvos, hemos sido salvos. La Escritura también nos habla de este proceso de santificación que también es parte de la salvación. Nos habla, Pablo, por ejemplo, nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Está hablando del proceso de santificación. Y en la ilustración esta del naufragio podemos decir, ok,
ya estoy salvo porque ya tengo el salvavidas, pero yo tengo que llegar a tierra firme todavía, ¿sí? Entonces estoy siendo salvo cuando estoy llegando a tierra firme. Y una vez que llego a tierra firme, o viendo eso al futuro, seré salvo final y completamente. La perseverancia de los santos es como esa tierra firme que tenemos. Es decir, si el Señor nos ha dado ese salvavidas, ya estamos seguros en Él, el Señor es el que nos va llevando hasta estar en su presencia, en tierra firme. Entonces podemos pensar en la salvación en tres partes. Cuando hablamos de salvación, piénsenlo de esta forma. Tenemos salvación pasada en Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Salvación presente, lo que Él está haciendo por nosotros en nuestra vida de santificación. Y también lo que Él hará por nosotros. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Dice, tenemos una salvación y el Señor nos ha dado una herencia incorruptible. Es una salvación futura, una salvación final. Ayer veíamos en Juan 17 que Jesús ora específicamente por sus discípulos. Y mira cómo Hebreos toma esta misma idea y nos asegura que como Cristo sigue orando por nosotros podemos tener la misma seguridad que los discípulos tenían de su salvación. Jesucristo ora por sus discípulos y ahora fíjate lo que dice Hebreos acerca de nosotros. Dice, los otros sacerdotes, los del pasado, del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes por qué no puedes perder tu salvación? Porque es del Señor, pero también porque Jesucristo no ha terminado con su rol de sacerdote. Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. O sea que cada vez que tú pecas y sientes que la salvación ya se terminó para ti, dices, ya he caído lo más bajo de lo bajo. Si tú realmente eres creyente, el consuelo que tú debes de tener es que Jesucristo sigue a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y le dice a su Padre, le dice, Señor, esta es una oveja por la cual yo pagué. Sí, perdónalo. Yo ya pagué por eso. El Señor sigue intercediendo por nosotros cada vez que pecamos. Y si somos de Él, no hay nada que nos pueda arrebatar entonces de su mano. Ahora, yo sé que muchas personas pueden ver esta doctrina y pueden pensar, qué bien, si la salvación es del Señor y si yo ya soy salvo y el Señor es el que me persevera, entonces significa que yo puedo vivir como yo quiera. Sí, qué padre, como decimos aquí en Monterrey. Si yo puedo vivir como a mí me plazca porque no es mi salvación, si yo no la puedo perder, entonces yo puedo vivir como yo quiera vivir, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que utilizan este pasaje como una excusa? Entonces, yo tenía un amigo hace mucho en un campamento de jóvenes aquí en Monterrey, y yo lo había invitado porque yo realmente pensaba que él no era el creyente, pero él sí pensaba que era creyente. Y le dije, vamos a este campamento, ahí escuchas el Evangelio, y él estaba tan seguro, dice, no, es que yo decidí seguir a Cristo hace 10 años, yo hice una oración de arrepentimiento, y le entregué mi vida a Jesús, invité a que Él viniera a mi corazón, por tanto el Señor no se puede salir. Y teológicamente eso es verdad. Pero yo le decía, mira, un arrepentimiento, si tú te arrepentiste hace 15 años, que dice que tú te arrepentiste y le pediste perdón al Señor y le pediste que entrara a tu corazón, la forma en la que tú te das cuenta que ese arrepentimiento fue genuino es si tú te estás arrepintiendo ahora de lo mismo, ¿sí? Pero si tú dices que te arrepentiste hace 10 años de lo que hiciste y ahora sigues viviendo peor incluso de lo que eras antes. Entonces, yo no sé a qué te refieres con que eres cristiano, porque esa no es la doctrina que te debe consolar. Es una doctrina que te debe advertir. Es el otro lado de la moneda. Así que vamos a ver ahora la advertencia de la perseverancia de los santos. ¿Cuál es la advertencia de la perseverancia de los santos? Bueno, si realmente Dios te ha salvado, esa salvación será manifestada en tu perseverancia. Si la salvación es del Señor en tu vida, entonces esa salvación va a dar fruto. ¿Qué no dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? No es por su profesión de fe que los conoceréis. Como decía mi amigo, no es que yo tuve fe hace 10 años. Yo pedí perdón hace 10 años. Bueno, ¿dónde está el fruto?
Porque la Escritura nos dice que sí es el Señor el que sabe quién son suyos, pero nosotros como cristianos nos damos cuenta quién es cristiano por sus frutos. Si realmente Dios te ha salvado, esta salvación será manifestada en tu perseverancia. En otras palabras, debido a que la salvación es del Señor, y lo es, si abandonamos nuestra fe, entonces nunca la tuvimos en primer lugar. Si alguien dice que ya no es cristiano o se aleja del camino de la fe, esa persona nunca fue creyente. ¿A poco no lo vemos en Primera de Juan? Dice, esas personas salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No está diciendo que se fueron a una iglesia a otra, no es lo que está diciendo Juan. Él dice, salieron de la fe, salieron de nuestra iglesia, salieron de la creencia del cristianismo. ¿Y saben por qué se fueron? Porque nunca fueron de nosotros. ¿Sí? Ellos no pertenecían al pueblo de Dios y se manifestó en que ellos no perseveraron hasta el final. El mismo pasaje de 1 de Pedro 1 nos dice en el versículo 5, la otra cara de la moneda, dice, sois guardados por el poder de Dios. Ahí está la obra de Dios, el poder del Señor, pero dice después, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es tu fe, es mi fe, la que demuestra que el Señor está obrando en nuestra perseverancia. La fe es el medio, no es la razón es la gracia, la razón es el Señor, Él es el dueño de nuestra salvación, pero la fe es el medio por el cual nosotros demostramos nuestra perseverancia. ¿Cómo puedes saber que estás perseverando en tu fe? Por los frutos de tu fe. Por los frutos de tu fe. La doctrina de la perseverancia de los santos no es una excusa para la impiedad, sino una motivación firme y segura para continuar hasta el final. ¿Cómo sabes que una persona es realmente creyente? Bueno, cuando hablas con una persona y te dice, sí, tengo pecado en mí, sí, sigo pecando, pero no puedo esperar para estar en la presencia del Señor, para que el pecado se acabe en mi vida, ¿sí? Una persona que te dice, sí, yo decidí hace 20 años seguir al Señor y hoy puedo vivir como yo quiera, él no ha entendido el costo de la gracia. Esa persona no ha entendido todavía lo que la gracia costó y por lo tanto no ha entendido la salvación. Mira el lenguaje tan fuerte que utiliza el autor de Hebreos 3, 12 hasta el 4, dice, mirad hermanos, está hablando a nosotros, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Él está hablando a creyentes. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Ahí está esa perseverancia. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, está hablando de la tierra prometida, cuando el Señor no los permite entrar, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos, pues. Esta doctrina de la perseverancia de los santos nos da consuelo por un lado, pero también nos dice que debemos temer. Si estamos viviendo en pecado, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, es decir, el Evangelio, alguno de ustedes perezca por no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañados de fe en los que la oyeron. La perseverancia de los santos es una perseverancia a través de la fe y nunca se aparta de la fe. No es que obtengamos salvación por nuestra perseverancia, no estoy diciendo eso, sino que damos evidencia de esa salvación de gracia por la continuación de nuestra fe, de nuestra perseverancia. Fíjense, me encanta lo que dice John Brown. Creo que aquí tengo la frase. Un teólogo escocés dice, ningún santo que vive como un pecador puede gozar de forma legítima el consuelo que la doctrina de la perseverancia de los santos comunica a los santos que viven como santos. ¿Entienden eso? Ningún santo que vive como un pecador, es decir, como mi amigo que decía que él era santo, creyente,
pero vivía ahora como un pecador cualquiera, esa persona no puede gozar de forma legítima el consuelo que la doctrina de la perseverancia de los santos comunica a los santos que sí viven como santos. La doctrina de los santos, la perseverancia de los santos nos anima a nosotros como creyentes a perseverar, pero advierte a aquellos también que piensan que son creyentes, dice sí, y no perseveran. Es una moneda con dos caras. Déjenme terminar con esto. Yo creo que hay dos tipos de personas siempre en un lugar como este, en una conferencia. Algunos de nosotros necesitamos ser consolados, ¿sí? Otros necesitamos ser advertidos. Algunos otros en esta mañana necesitamos la advertencia de esta doctrina. Tal vez tú has vivido engañado, pensando que por haber hecho una profesión de fe hace 20, 15, 10 años y nunca dar frutos, tú piensas que estás de camino a la presencia del Señor. Entonces, yo creo que es mi deber en esta mañana enfrentarte y decirte que si sigues en esa dirección, nada bueno te depara. Ese es el punto de la advertencia de Mateo 7. Mateo 7, 21 al 23, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Está hablando de personas que se congregaban, si estaban ahí en el mismo pueblo con Jesús, con los mismos discípulos. No todos de ellos que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No se engañen, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la perseverancia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Decía un profesor del seminario, con un tono muy fuerte a la clase que estaba enseñando, decía, hermanos, es posible que haya algunos de ustedes que puedan decir este versículo en griego delante del Señor. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. No se trata de saber mucho de Dios. Se trata de conocer a Dios y perseverar. Jesús no dice, los conocí un tiempo y después se apartaron y yo ya no los conocí. No, el pasaje es claro, dice, nunca los conocí. Nunca fueron de mi rebaño. Y créeme, si esa es tu posición en esta mañana, esas son las últimas palabras que quieres escuchar. Son las palabras que no quieres escuchar del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en 1 Juan 2:19, hablando a aquellas personas que desertaron de la fe, decía, salieron porque no eran de nosotros. Si estaban con nosotros, dice Juan, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esa situación, entonces, ruego contigo que te reconcilies con Dios y le pidas a Él que te dé de su justicia, te arrepientas de tu pecado. Al que me viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. ¿Qué tal de aquellos que necesitamos ser alentados? Tal vez tú estás aquí en esta mañana luchando con tu pecado y tú eres de esos que es más... tiende a dudar de su fe, ¿sí? Tiende a decir, no, ya caí de la gracia del Señor. Fíjense, hermanos, lo asombroso de la gracia de Dios es que nos toma en el lugar en el que estamos ahora, no en el que deberíamos estar, ¿sí? Todos nosotros tenemos un largo recorrido para llegar a la perfección de Jesucristo, hasta que Él venga. Pero lo asombroso de la gracia de Dios es que Él nos toma aquí como estamos, en la situación en la que estamos ahora. Él no dice, ven a mí, ven limpio y después hablamos. No, Él te dice, ven y yo te voy a limpiar, yo te voy a hacer más blanco que la nieve, si tus pecados son rojos como la grana. La doctrina de la perseverancia de los santos trae consuelo y ánimo a aquellos que están tentados a confiar en sus propias fuerzas. Perseverancia nos dice, no es tu salvación, es del Señor. Por lo tanto, persevera, ¿sí? Es el Señor el que persevera en ti. Juan 10, ayer veíamos mucho Juan 10, dice Juan 10, 27, también nos habla de la perseverancia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre. Tu salvación es un regalo de Dios a su Hijo y es perseverada por el Espíritu Santo. ¿Cómo podría perderse si realmente eres creyente? Ahora, si vamos a progresar entonces en esta vida como creyentes, ¿cómo podemos encontrar seguridad? ¿Dónde encontramos seguridad de salvación? Bueno, si la salvación es del Señor, Él nos ha dejado su palabra. Encontramos seguridad de salvación en las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que podemos encontrar salvación contemplando a su Hijo. Dice Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está ese llamado a perseverar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y fíjense la invitación tan pastoral del autor de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Contemplar al Hijo puede hacerte perseverar en la vida cristiana. El Evangelio no es el inicio de la vida cristiana, sino que es toda la vida cristiana. Jesucristo es siempre el que nos mantiene en nuestro cristianismo, es su salvación. Contempla también a su Espíritu. Fíjense lo que dice Hebreos 3. El Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si el Espíritu te habla, no endurezcas tu corazón, deja que haga su obra en ti. O Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está el testimonio del Espíritu. ¿Quieres perseverar? Entonces contempla al Espíritu Santo en la Escritura. Es el Espíritu Santo el que nos ha sellado, dice la Escritura, si somos de Él. Y ese Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, dice de que somos hijos de Dios, de que somos adoptados. Cuando uno ve esta obra del Espíritu Santo en nosotros, uno puede decir lo que dijo John Newton, el que decía Mario, cuando el que compuso la letra de Sublime Gracia, también dijo esto. Él dijo, él era tenía un barco de esclavos, era dueño de varios barcos de esclavos, y él dijo, no soy lo que debería ser, ya como creyente, no soy lo que debería ser, no soy lo que voy a ser algún día, pero aún así, no soy lo que algún día fui. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esa, hermanos, es una contemplación de verdadera la perseverancia de los santos. Es decir, sé que me falta mucho por recorrer, ¿sí? No soy lo que voy a hacer algún día en la presencia del Señor, pero tampoco soy lo que alguna vez fui. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Otra herramienta súper importante que el Señor nos ha dejado es su iglesia. Contempla a su pueblo. Hermanos, en la vida cristiana no hay llaneros solitarios, ¿sí? En la vida cristiana somos parte de un pueblo. Es cierto que nuestra salvación es individual, pero siempre somos salvados hacia algo. Somos parte del pueblo de Dios. Somos miembros de un cuerpo y el Señor nos ha dado a su iglesia para exhortarnos, ¿sí? Para animarnos. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca el engaño del pecado. Ahí está una solución para la perseverancia de los santos. Si tú batallas con tu seguridad de salvación, entonces busca también consuelo en tu iglesia, con los hermanos que te rodean. Busca hermanos que puedan ayudarte a perseverar. ¿Cómo concluimos entonces? La perseverancia de los santos debería producir dos cosas en nosotros. Esfuerzo por un lado, sabiendo que el Señor me ha salvado y tengo que esforzarme. Es el Señor obrando en mí, es su Espíritu obrando en mí. Pero también me da un descanso, sabiendo que nada, absolutamente nada, podrá arrebatarme de su mano. Otro teólogo, Jim Packer dice, tu fe no fracasará mientras Dios la sostenga. Ahí está el consuelo. No eres tan fuerte como para abandonar la fe que Dios ha determinado no soltar. Ese es el descanso. Tú no eres tan fuerte
como para sacarte de las manos de Dios y las salvaciones de Dios, si realmente eres creyente. Me encanta este himno de Augustus Toplady, ahí les puse una parte, pero se los voy a leer, porque si se los canto no les va a gustar. Dice, este himno de Augustus Toplady fue el autor que compuso Roca Eterna, que cantamos más en español. También compuso este otro himno que es precioso. Dice, la obra que su bondad empezó, la mano de su fuerza terminará. Sus promesas son sí y amén, y todas se cumplen en él. Ni cosas futuras, ni cosas de hoy, ni cosas de arriba o a mi alrededor podrán separarme de su favor o cortar mi alma de su amor. Mi nombre sostiene en sus manos, el tiempo jamás borrará. Impreso está en su corazón con marcas de gracia indeleble. Sí, hasta el final he de llegar, seguro fue el anticipo. Y esa es la frase que les puse aquí abajo. Los santos en gloria son más felices. Los que ya pasaron a la gloria son más felices que nosotros. Esto no cabe duda. Ellos están fuera de pecado. Están en la presencia del Señor. Dice, los santos en gloria son más felices que nosotros, pero son igual de seguros que yo. ¿Sí? Los santos que ya están en la presencia de Dios tienen la misma seguridad de salvación que nosotros. No son más seguros ellos que nosotros por estar aquí nosotros. Esa es la seguridad de la perseverancia de los otros, de los santos. ¿Por qué? Porque lo que Dios comienza, Dios termina. Oramos. Padre, tú dices en tu palabra en Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Señor, gracias por la seguridad que tenemos en la obra de salvación que es completamente tuya, de principio a fin. Señor, si la salvación fuera nuestra, no tendríamos absolutamente ninguna seguridad de que nuestra salvación es eterna. Pero porque es tuya, podemos confiar en que tú nos llevas hasta tu hogar, hasta el Edén, hasta la nueva Jerusalén. Gracias, Padre, por esto, y te oramos esto en el nombre de Jesús, por sus méritos en la cruz. Amén.